Gracias, chicos. Es cada vez más frecuente escuchar hablar del hiperinsulinismo porque es una de las condiciones que suelen manifestarse sintiendo un cansancio que no se quita o dificultad para bajar de peso. Estos son síntomas que pasamos muchas veces por alto. Hoy vamos a conocer cómo afecta esta condición a nuestro organismo y lo más importante, vamos a saber cómo tratarlo con la ayuda del endocrinólogo, el doctor Carlos Eduardo Prosperi. Doctor, gracias por acompañarnos esta mañana. Qué placer que esté acá. Ay, sí. Bueno, y gracias a ustedes. Siempre, como dice, pues, valga la redundancia, es un placer compartir con ustedes y con los que nos vean, con los que nos ven, este tema que es sumamente importante, porque no, para nadie es un secreto que hay gente que lo padece y no sabe que lo padece, que padece esta enfermedad. Se dice que aproximadamente el 60% de la población general padece de hiperinsulinismo, o lo que llamamos resistencia a la insulina. 60% es un gran porcentaje, ¿no? Es un Alarmante también. Es un porcentaje alto. Y lo que llama la atención y preocupa de esta enfermedad es que el que tiene resistencia a la insulina o hiperinsulinismo puede desarrollar diabetes. Se dice que del 25 al 30% de los que padecen la enfermedad pueden desarrollar diabetes entre los 5 y 3 años después del diagnóstico. Y de este 60%, se dice que un 70% pudiera desarrollar diabetes a largo plazo. Ok, doctor, quiero que digamos el concepto de lo que es realmente y cuál es la diferencia quizás con lo que acaba de mencionar con la diabetes, ¿no? Bueno, es importante destacar y para que entiendan los que nos ven, en términos coloquiales, la insulina, la función fundamental y principal de la insulina es abrir la puerta de la célula para que ingrese el alimento al interior de la célula y lo utilices como fuente de energía, porque los alimentos que nosotros consumimos es fuente de energía, solo que el alimento por sí solo no puede ingresar al interior de la célula, necesita que alguien le abra la puerta para que ingrese al interior de la célula y lo utilices como fuente de energía. Esa es la función principal de la insulina, que utilicemos los alimentos que consumimos y no se acumulen en el cuerpo, que es lo que a futuro desarrolla la diabetes. Wow, este tema es importante atacarlo y atajarlo porque si algo queremos es que entremos en conciencia, ¿no? Muchas veces y muchas personas viven con esto sin saberlo, doctor. Hay un desconocimiento enorme y me imagino que esa es una de las primeras causas de consulta. Ya cuando llega el paciente hay maneras quizás de no atacarlo tan temprano porque el paciente por desconocimiento dejó avanzar la resistencia a la insulina. Pero realmente, ¿cuáles son esos síntomas clave que nos deben llevar corriendo a hacernos el chequeo al endocrino? Bueno, hay signos y síntomas que nos indican que el paciente está presentando la enfermedad. Por ejemplo, el paciente que tiene deseo de consumir carbohidratos, o sea, que se desespera por el carbohidrato. Dentro de los carbohidratos sabemos que está el azúcar refinada, las harinas. Entonces, ese deseo constante de consumir carbohidratos, la dificultad para perder peso o el incremento del peso. Y dentro de los hallazgos que uno ve a nivel del examen físico, existe lo que llamamos nosotros acantosis nigricans, que son los cambios a nivel de los pliegues de la piel. Esa coloración, ese color oscuro que vemos en los cambios en los pliegues de la piel. Por ejemplo, a mí me pasó que con un paciente de los llanos venezolanos, la señora me decía: mire, doctor, que esta palabra que es coloquial allá, ese señor está curtido. O sea, el señor tenía, y de hecho ella lo estregaba, lo limpiaba y no se le quitaba, porque eso es interno. Eso no lo va, como unos partecitos. No, son manchas oscuras a nivel de los pliegues de la piel. Los pliegues del cuello, los pliegues de las axilas, los pliegues de la región inguinal. Tú ves ese cambio de coloración y eso nos llama la atención. También existe lo que se llama acrocordones, que son unos lunares que aparecen también, son de diferentes colores hiperpigmentados, que aparecen de forma repentina y que van incrementando en el número. Eso también es un signo de pacientes que están padeciendo hiperinsulinismo o resistencia a la insulina. Me fascina. Y por ejemplo, este tipo de pliegues que usted dice y menciona, yo creo que la mayoría de nosotros tenemos por lo menos a una persona, a un conocido que tiene estos pliegues a los que usted se refiere. ¿Están netamente, digamos, asociados a este tema que hoy estamos conversando? Por supuesto que están netamente asociados. Es que ese cambio de coloración es por hiperinsulinismo. Pero los pacientes muchas veces se dicen: bueno, doctor, es que yo uso una cadena y la cadena me manchó el cuello. No. O lo que estoy comiendo. Esos
toman cosas que recomienda la abuela, la tía, para limpiar supuestamente. Evidentemente que ese cambio de coloración debe llamarle la atención al paciente o a las personas que lo padecen. Okay. Y por ende acudir al médico especialista para que le indique los paraclínicos necesarios y hacer el diagnóstico de resistencia a la insulina. Sí, deje de aplicarse pomadas para blanquear la piel. O tomar jugos verdes, o tomar jugos, o vaya al endocrino. Claro. Vaya, estamos aquí regañando a la audiencia porque sí tiene que ir. Claro que Hay que prestarle atención a esos síntomas. Yo siempre he dicho que una buena orientación es fundamental. Claro. El médico debe mirar más allá. El médico no solamente debe ser una persona técnica. Siéntese allí, lo examiné y se va a tomar esto. No, hay que ir más allá. Hay que educar al paciente. Por supuesto. La educación en este tipo de enfermedad es fundamental, ¿me entiendes? Para que el paciente, si evidentemente padece la enfermedad, tome las medidas necesarias para que a futuro no desarrolle la diabetes, o sea, evitar el desarrollo de una diabetes. Y justamente hablando de evitar, yo siento que nosotros también somos como esa consulta abierta a las personas que están en casa, más allá de tomar conciencia y de tomar también, bueno, esa visita al doctor. Vamos a aprovechar de hablar acerca de los alimentos o de esos hábitos que son los verdaderos detonantes de esta enfermedad. Bueno, más allá del alimento que lo detona, es el mismo paciente que la padece, ¿no? Y les quiero decir con esto, yo nunca he estado en acuerdo con que se elimine el carbohidrato de los alimentos. El carbohidrato es fundamental. El carbohidrato es energía rápida. Nosotros necesitamos carbohidratos. Para que usted transforme una proteína en energía, tiene que pasar 24 a 48 horas. Los atletas de alto rendimiento consumen carbohidratos. Los que corren running, en la mañana, en la madrugada, consumen carbohidratos porque es energía rápida. Todos necesitamos el carbohidrato. Lo que hay que aprender es a consumir el carbohidrato, no abusar del carbohidrato. Si usted tiene un plato, usted coloca vegetales, proteínas, 40% de vegetales y le pone 20% de carbohidratos. Pero no debe suspenderse el carbohidrato. El carbohidrato es necesario. De hecho, en el paciente con diabetes, sea tipo 1, sea tipo 2, nosotros no le quitamos el carbohidrato. ¿Y por qué no se lo quitamos? Y hago énfasis en esto porque hay una información en las redes y en estos días mi admiración y respeto al presidente y a los que dirigen el país chino, que comentaron que aquellas personas que no tenían una profesión relacionada a la salud no podían comentar sobre temas de salud. Y eso está pasando. Mucha gente que está en las redes comenta cosas que lo que hacen es confundir mucho más al paciente. Entonces, eso de eliminar el carbohidrato, no estoy totalmente de acuerdo. Debes consumirlo, pero de forma razonable. Y que hay carbohidratos que sí son más recomendables que otros, ¿no? Por supuesto. Doctor, en este caso, cuando hablamos de carbohidratos buenos, ¿podría usted decirnos cuáles pueden ser y cuáles son esos carbohidratos que sí podríamos evitar en caso de ser un paciente con resistencia a la insulina? Yo digo que el primer carbohidrato es el azúcar. El azúcar refinada, que deberíamos de evitarlo. O sea, esas bebidas azucaradas, refrescos, jugos, la gente me dice, bueno, hasta el mismo Gatorade, la gente dice, bueno, pero es que eso precisamente se hizo para eso, para que el paciente siente deseo. El día que tú pruebas, o las personas comunes, que no padecen enfermedad, el día que tú pruebas una Coca-Cola, un refresco, te crea adicción. ¿Me entiendes? Porque le colocan alto contenido de carbohidratos y te cree ese deseo. Increíble. Yo le he dicho a los pacientes que simplemente con suspender, el paciente simplemente con suspender, no me va a suspender la pasta, el arrocito, la papa, o sea, disminuye el consumo, pero sí suspéndeme la Coca-Cola, suspéndeme las bebidas azucaradas, el Nestlé, el té, todos esos tienen grandes cantidades de azúcar y eso es lo que hace es estimular mucho más el hiperinsulinismo y que el paciente con los años pudiera desarrollar diabetes. Claro, bueno, además dejar claro que no es publicidad a todas estas menciones de marca, sino que, bueno, estamos hablando directamente de la mano de un profesional en la materia. Doctor, queremos también hablar acerca un poco de esos mitos con las dietas extremas. Justamente lo estábamos conversando César y yo antes de iniciar con esta entrevista. ¿Cuál es el riesgo de automedicarse o, bueno, de eliminar por completo, como usted decía, los carbohidratos en nuestra dieta? Bueno, yo no estoy de acuerdo con las dietas extremas. Okay. Nunca he estado de acuerdo. No existe ninguna diferencia en que tú comas 5 veces al día. Yo siempre recomiendo, debe desayunar la persona. Si usted no desayuna, no va a tener energía a lo largo del día. Usted necesita el desayuno para que tenga energía a lo largo del día. Tienes un desayuno, tienes una merienda entre el desayuno y el almuerzo y tienes
una merienda entre el almuerzo y la cena, pero debes consumir alimento. Otra cosa que es recomendada, no come y se acueste a dormir. Trata de que la cena sea mucho más temprano de la hora en que la consume, porque eso también enlentece mucho más el metabolismo. Entonces, eso es lo que nosotros recomendamos, pero eliminar por completo el consumo de alimentos. Por ejemplo, hay gente que me dice, bueno, el ayuno prolongado, por ejemplo, que dicen, bueno, pero es que el ayuno prolongado me ayuda. Ciertamente, sí ayuda a algunos pacientes, pero no está demostrado que usted coma sano, desayuno, almuerzo y cena, y no baje de peso. Exacto.